Ok. ¿Listo, Open? Ahora sí, damos inicio a la sesión del día de hoy. Primero quiero comentarles a todos ustedes sobre las actividades que tenemos en Budismo Libre. Tenemos un curso en Cholula, Puebla, el 16 y 17 de mayo. También hay un retiro espiritual en Tijuana, Baja California, que es del 19 al 21 de junio. El día de hoy vamos a continuar con esta serie de comentarios de autores y libros y esta noche toca a Thich Nhat Hanh. Bueno, maestro Kalama, lo dejo con la palabra. Ok, muchas gracias, Pema. Muchas gracias a todos ustedes que nos acompañan a estos días 21 de todos los meses que le dedicamos a diferentes autores. Ahorita estamos en autores, estos 6 primeros meses se los vamos a dedicar a autores modernos, podría decir, de nuestra época. Y los próximos, a partir de junio, a los próximos 6 meses, lo vamos a dedicar a autores clásicos, fundamentalmente del siglo, podemos decir, 13 al siglo 16, fundamentalmente autores del budismo tibetano. Y hoy nos toca, estoy muy contento porque hoy me toca hablar de uno de mis autores favoritos. Lo he leído por años y por años y por años. Es un autor podríamos decir, muy influyente en lo que es la práctica del budismo moderno, y que es Thich Nhat Hanh, que ya muchos de ustedes lo han de conocer. Seguramente han leído ya muchos libros, tiene más de 100 libros, de los cuales la mitad están publicados ya en español. Entonces, estoy realmente muy emocionado de hablar de Thich Nhat Hanh. De hecho, uno de mis libros está dedicado a él. No, ya no me acuerdo cómo se llama el libro que Thich Nhat Hanh, pero uno de los libros que escribí ya hace tiempo está basado en todo lo que es. A ver si ahorita, al ratito se los enseño, porque ahorita quiero concentrarme básicamente en platicarles quién es Thich Nhat Hanh, quién fue, qué implicaciones ha tenido, qué repercusiones ha tenido en lo que podríamos llamar nosotros el budismo contemporáneo, el budismo moderno. Pues bien, pues empecemos. Entonces, como les comentaba, Thich Nhat Hanh es uno de los autores. ¿Puedes escribir, un tema, por favorcito, el nombre de Thich Nhat Hanh ahí en la mensajería? Para las personas que no conocen cómo se escribe, porque es un poquito eh, complicado escribir el nombre de Thich Nhat Hanh, eh, que también se le llama Thai. Thai en Vietnam quiere decir maestro, lo que quiere decir Thai. Muchísimas personas hablan de Thich Nhat Hanh como Thai, le dicen el famoso Thai. Bien, pues Thich Nhat Hanh es un vietnamita, 100% vietnamita, que nació allá por 1926. Y recientemente murió en el año, bueno, ya hace 5 o 6 años, murió en el año 2022, en el 2022, un 22 de enero precisamente de ese año. Yo me acuerdo perfectamente bien cuando dieron la noticia de su fallecimiento. Murió a los 95 años. Y pues vale la pena hacer una pequeña, antes de ver pues todos sus libros. Yo escogí, yo tengo de él como unos, que serán unos 40 libros, y escogí los 11 que desde mi pobre criterio creo que nos pueden servir más a nosotros como personas latinas, personas que vivimos en esta parte del mundo, eh, que pueden ser mucho más eficientes para nosotros. Él se hizo monje a los 16 años. Entra a un monasterio donde precisamente sus últimos años pasó. Es un monasterio que aún existe en nuestra época.
Se llama Tu Ainti. Es un monasterio que queda a unas horas de Saigón, de la capital. Y él desde que era niño se dice que contemplaba mucho las figuras del Buda y se escapaba de su casa y se metía en la selva. En aquel entonces, por ejemplo, estamos hablando allá por 1930, 1935, y se metía a la selva solo y sus papás y sus hermanos andaban enojados con él porque se la pasaban buscándolo en la selva. Hay muchas historias ahí muy, muy simpáticas de Thich Nhat Hanh cuando era niño porque era muy travieso y se metía a la selva solo. Él vivió pues prácticamente toda la guerra de Vietnam y desarrolló un movimiento que se llamó el Movimiento por la Paz en Vietnam. Y todo su orden, que se llama la Orden de Minh Tế, en esa guerra, en esos años tan violentos entre la guerra de Vietcong con Estados Unidos y Vietnam del Sur, él fue una de las personas que practicaban la pacificación de esa guerra y nunca se declaró a favor de ningún bando, ninguno de los dos bandos. Por eso, pues los americanos decían que era comunista y los de Vietcong decían que era un proimperialista. Entonces, siempre fueron muchos de la orden de Thich Nhat Hanh, sufrieron muchos asesinatos porque ellos, cuando habían pleitos entre los de Vietnam del Sur, Estados Unidos y los del Vietcong, ellos se metían en el medio de adrede, se metían caminando, meditando, caminando, y a veces pues eran prácticamente fusilados, ya sea por unos bandos o por el otro bando. Y se hizo con esa posición tan de inspirarse en la práctica de la meditación para la pacificación de su tierra, pues se hizo muy famoso Thich Nhat Hanh y su orden en aquellos años, estamos hablando de los años 60 y 70. Ya para 1988, ya cuando se acaba la guerra de Vietnam, el gobierno de Vietnam lo expulsa a él y a toda su orden, y es cuando ellos fundan en 1982 lo que muchos de ustedes han de conocer ya en Francia, el más famoso, el monasterio de Plum-Villers en Francia, que actualmente es un monasterio, ese monasterio, podríamos decir madre, el monasterio o la matriz de la orden, la orden del Intercer, budista del Intercer. Actualmente en ese monasterio existen a más de 200 monjes y monjas que viven allí permanentemente. Es uno de los monasterios occidentales más grandes que tenemos en el occidente. Y ya para el año 2000 se inaugura otro monasterio, pero ahora en Estados Unidos, en lo que es San Diego, California, en lo que es Escondido. Y es el famoso Deer Park Monastery, que es un monasterio que está como a una hora de San Diego, California. Y ahí existen actualmente entre 30 a 40 monásticos, hombres y mujeres también permanentes, podríamos decir de tiempo completo. Y ya la orden de Intercer, que así se llaman, así se hacen llamar la gente de Thich Nhat Hanh, la orden de Intercer, han estado obviamente creciendo y creciendo. Tienen otros centros y pequeños monasterios no tan grandes como el de Francia o el de San Diego, pero tienen pequeños monasterios también y centros en Alemania, Tailandia y hoy también en Vietnam. De hecho, cuando él se enferma como a los 85 años, el gobierno de Vietnam le abre las puertas otra vez para que regrese a su tierra y Thich Nhat Hanh en sus últimos 10 años de vida se la pasa precisamente
en el monasterio que ingresó a sus 16 años. Una maravilla de vida porque cierra su círculo en el monasterio famoso de Tu Yen y ahí muere, como les decía, en el año 2000, en el año 2022. Muere a los 95 años. ¿Qué podemos decir de él? Yo hice aquí una listita corriendo otra vez sus libros rápidamente y las introducciones a cada uno de esos libros. Pues lo más importante, voy a hacer la lista de lo que más ha contribuido a él antes de entrar a sus libros, que son muchísimos, les comento. Yo voy a hablar nomás de 11 para pues, poder exponerles ustedes, o los que están oyendo ustedes interesados en conocer a Thich Nhat Hanh y su filosofía, pues puedan tener buenos elementos para ver qué textos o libros pueden comprar. De hecho, le comentaba a Pema que en nuestra página, abajo, si te vas a nuestra página de budismolibre.org, hay una liga que se llama Libros Budistas. Le das un clic ahí a Libros Budistas y buscas Thich Nhat Hanh. Ahí tenemos como 600 libros en PDF, pero tenemos muchísimos. La mayoría de los libros de Thich Nhat Hanh están en PDF. Entonces, si no quieres tú comprar el libro físico, pues ahí tienes los PDFs que hemos estado nosotros reuniendo por años y por años los libros. Ahí tenemos bastantes libros en PDF de Thich Nhat Hanh. Bueno, ¿qué contribuyó? ¿Qué propuesta? ¿Qué hizo en su vida de 95 años nuestro querido Tai? Bueno, pues primero lo que ya les comenté, fundó la Plum Village en Francia. Uno comentaba, uno de los monasterios más grandes eh, del mundo occidental. Tiene más de 200 monásticos viviendo tiempo completo ahí. Separan, ellos en los monasterios hay hombres y mujeres, pero están físicamente separados y solamente se juntan cuando hay puyas o hay ceremonias y toda su vida es completamente de celibato muy estricto, por cierto, porque ellos practican el budismo zen. No es el budismo zen tradicional tipo coreano o tipo japonés, es un budismo que hoy en día ya lleva el sello, ya casi a la práctica que hace la orden del intercer de Thich Nhat Hanh, ya, no, ya casi nadie le llama budismo zen, se llama budismo comprometido, que es el nombre realmente que hoy en día se conoce toda la tradición de Thich Nhat Hanh. En 1966 crea la orden del intercer. Esta orden del intercer, pues es la orden, es la estructura institucional que Thich Nhat Hanh armó con todos sus primeros discípulos. Es una orden, aquí tenemos en México, creo que hay dos grupos de la orden del intercer. No se ha podido consolidar muy bien en México la orden del intercer por cuestiones, yo creo, de personalidad de las de personas que han tomado la batuta para formar la orden del intercer. Y desgraciadamente no hay, como no ha habido un acuerdo serio para que la orden del intercer aparezca de una manera más poderosa aquí en México o en América Latina en general. En España, sí, la orden de ser, sí es una orden muy grande, muy pesada. Ahí sí hay como cuatro o cinco centros de la orden del Intercer, podríamos decir, muy significativos, con gran influencia en el budismo. ¿Qué otra cosa hizo Thich Nhat Hanh? Pues creó esta famosa escuela de jóvenes para servicios sociales en Vietnam, que aún en estas alturas todavía existe. Son monásticos jóvenes que practican la karuna, que practican la compasión de manera de tipo de trabajo social, como nosotros conocemos aquí en los países de América Latina como trabajo social.
apoyar a familias con problemas alimenticios, apoyar a enfermos, apoyar a asilos de ancianos, apoyan mucho a centros que se dedican al tratamiento final de las personas que están ya en proceso de fallecer, en proceso de, pues por enfermedad o por vejez, de fallecer. Se dedica mucho a la tanatología para estas cosas. Eh, pero quizá podríamos decir, la contribución más reconocida, y ahorita lo vamos a ver en sus libros, de Thich Nhat Hanh es el famoso mindfulness. Él fue el promotor, podríamos decir, el presentador, el difusor del famoso mindfulness allá por los años 90 y principalmente pues, a partir del año 2000, que todos ustedes ya conocen el famoso mindfulness, ¿no? Que se traduce en español como atención, o también en términos más académicos se dice la práctica de la percatación, o que también se traduce como la atención plena. Acordémonos que el mindfulness, derivado de las enseñanzas de Thich Nhat Hanh, se basan básicamente en dos grandes sutras, que es el Anapanasati, o el Sutra de la Respiración, y el Satipatthana, se traduce en español como la atención plena en los cuatro fundamentos, perdón, se traduce como los cuatro fundamentos de la atención plena. Ese es el Satipatthana. Y él fue un promotor muy poderoso de aplicar el mindfulness en la psicología, en las escuelas y principalmente en primarias y secundarias, y el practicar el mindfulness aquí en la medicina. En México, precisamente, tenemos en el puerto de Veracruz una organización que se ha dedicado a practicar el mindfulness en los hospitales, que han tenido muy interesantes resultados, y principalmente el mindfulness aplicado eh, básicamente a los dolores crónicos, como un complemento terapéutico a la medicina. Otra, Podemos, herramientas budistas que Thich Nhat Hanh nos heredó, nos dejó en sus libros y en sus enseñanzas, es la práctica de lo que se llama hoy en día, que como nos hace falta, por cierto, que se llama la escucha profunda y la habla amorosa. De hecho, podría decir yo que el 80% de los libros de Thich Nhat Hanh hablan de esta famosa escucha profunda y hablan de la manera en cómo tenemos que hablar, de reivindicar nuestras relaciones con los demás a través de la habla amorosa. Él tiene hasta un texto donde hace unos contratos. Él trabajaba mucho parejas, trabajaba mucho familias, trabajaba mucho familias disfuncionales, y trabajaba mucho con niños con problemas de salud mental, y todo lo dirigía en esta práctica del mindfulness. Eh, Sus libros, los libros, que nos lo vamos a ver también más adelante, realmente son masivamente vendidos. Tiene varios bestsellers, como lo vamos a ver. Otro tema que nos heredó y que ha sido retomado por muchos ecologistas es el mindfulness y el medio ambiente. Toda esta alegoría que él poética y teóricamente y prácticamente desarrolló en muchos libros en defensa de la naturaleza y en defensa de los animales.
De hecho, muchos de los movimientos animalistas, o lo que se llaman ahora movimientos por los derechos de los animales, están inspirados por el budismo comprometido de Thich Nhat Hanh, por sus libros, por la manera en que él desarrolla esta enorme sensibilidad, sensibilidad hacia los seres sintientes no, así les llaman, seres sintientes no humanos, ¿no? Y otro tema que él abordó en varios libros, tres, cuatro libros que tenemos en español, yo le voy a hablar de uno de ellos, es la relación entre budismo y cristianismo. Él, de hecho, en los monasterios y en los centros de la Orden del Intercer, no es nada extraño encontrar católicos y cristianos, y no es nada extraño encontrar figuras como la Virgen y figuras de Jesús en Nazaret. En muchos de sus centros, yo cuando conocí el centro de Escondido San Diego, tienen ahí una réplica de Jesús de Nazareno, muy bonita, por cierto, muy llamativa, y tienen varias réplicas, no una, varias réplicas de la Virgen, y tienen una, por cierto, ahí de la Virgen de Guadalupe, entre otras vírgenes, ¿no? Tienen una de la Virgen de España también ahí. Él profundizó mucho la relación entre budismo y cristianismo. Y por último, podríamos decir que Thich Nhat Hanh inspiró muchos movimientos por la paz global y lo sigue haciendo. No es ahora vivimos nosotros hace poco la caminata que se fue de Texas a Washington, D.C., de monjes que eran terabadistas, por cierto, pero podríamos decir que esos monjes seguramente, aunque eran terabadistas, se inspiraron profundamente en las enseñanzas de Thich Nhat Hanh, porque muchos de los discursos que daban los monjes, se escuchaba así la resonancia de las enseñanzas de Thich Nhat Hanh, fundamentalmente del habla amorosa, de la pacificación de nuestro mundo interno y del famoso mindfulness de la atención plena como requisito fundamental para desarrollar, podríamos decir, lo mejor que podemos dar como seres humanos. Y para terminar esta parte introductoria de Thich Nhat Hanh, me gustaría solamente reseñarles a ustedes, podríamos decir, las cuatro frases fundamentales de Thich Nhat Hanh, que las vas a encontrar en todos sus libros, las cuatro, no les quiero llamar a hipótesis, porque no son hipótesis, sino más bien los cuatro grandes mensajes de Thich Nhat Hanh. El primer mensaje, muy hermoso, muy práctico, muy concreto, muy específico, completamente terrenal. La paz está en cada paso. La paz está en cada paso que damos. Nos habla de la presencia, del presente, del mindfulness. La paz la encuentras tú cuando estás dando conscientemente paso por paso. Por eso en la tradición de Thich Nhat Hanh, que lo hemos retomado nosotros mucho en nuestros retiros también, es la tradición de la meditación caminando. Y de hecho, cuando no hay laicos, los ordenados no solamente caminan, sino trotan, van meditando en mindfulness y van trotando, tienen una capacidad increíble. Y es como una alegoría a esta enorme idea de Thich Nhat Hanh, de la paz está en cada paso. Y a mí me encanta porque aquí nos desbarata todos los discursos abstractos, cosmológicos, y dices, no, la paz está en cada paso que tú das, ahí está la paz, ¿no? Después viene otra referencia también parecida, que dice, caminas como si estuvieras besando la tierra con tus pies. Camina besando la tierra con tus pies. Esta actitud de Thich Nhat Hanh y toda su orden en el intercer, de ver la naturaleza
como uno de los espacios, un entorno de lo más sagrado que tenemos, de lo más poderoso que tenemos. Por eso la Orden Intercera obviamente son vegetarianos y son fervientes, ellos se movilizan mucho en cuestión de defender la naturaleza, los bosques, los ríos, los mares, las montañas, los valles, etcétera. Otra, tercera idea, penúltima, hay muchas más, obviamente, yo les estoy platicando las cuatro que yo creo que son las más importantes que da mucha luz, que eh, da mucha guía a lo que es el Dharma, lo que es el budismo, es cuando él nos dice que la comprensión y el entendimiento es amor. Uno de los, podríamos decir, fallos que tenemos en nuestra práctica de la compasión y el amor es creer que el amor y la compasión son puramente sentimientos o emociones positivas. Cuando para Thich Nhat Hanh el verdadero amor y la verdadera compasión solamente surgen cuando comprendemos, cuando entendemos la realidad y comprendemos el sufrimiento de uno mismo y de los demás. La compasión y el amor no pueden separarse de la sabiduría y del entendimiento. Y esto es muy importante porque nosotros tendemos mucho a separar lo que es el cerebro, la comprensión, la razón, separarlo mucho de las emociones y los sentimientos. Y esta separación que hacemos nosotros en el mundo occidental parece que no es muy funcional en la práctica del budismo. En la práctica del budismo, el amor se acompaña de la comprensión y la comprensión te hace así surgir el amor. No, no son dos entidades diferentes, son entidades completamente, podríamos decir, coordinadas y codependientes una de la otra. Y el cuarto, que es quizá uno de los dichos más famosos de Thich Nhat Hanh, es que él siempre insistía mucho que el milagro de la vida no era caminar sobre el agua, que el milagro de la vida es estar caminando sobre la tierra. A mí se me hace esta expresión una expresión muy típica de Thich Nhat Hanh, de siempre jalonearnos, de siempre ponernos, no sé cómo decir, de siempre sacudirnos y decirte, esta es la realidad es tu tierra, ¿no? El milagro es que sigas vivo, con todos los factores que tenemos enfrente de nosotros, de lo fácil que es, lo sencillo y los miles y miles de factores de muerte que tenemos, lo milagroso es que sigamos vivos, ¿no? Que sigamos vivos. Esta frase, es la traducción que ya yo encontré más adecuada de esta cuarta y última frase es, el milagro no es caminar sobre el agua, sino caminar sobre la tierra. Una enseñanza extraordinaria de cómo reivindica Thich Nhat Hanh el budismo para la vida cotidiana, para las personas que vivimos en la vida cotidiana, ¿no? Pues esa sería la pequeña introducción. Ahora me queda, me queda poco tiempo para hablar de tantos libros, pero voy a tratar de cumplir la promesa o lo que yo quería. Bueno, ahora sí vienen las recomendaciones, las pláticas sobre libros de nuestro querido Thich Nhat Hanh. El primero que les recomiendo y siempre lo recomendaré y seguiré recomiéndolo, diciéndoles es el excelente libro El corazón de las enseñanzas, el corazón de las enseñanzas del Buda. Uno de los mejores, si tú eres un principiante, si estás apenas entrando al tema del budismo, no, este libro sí creo que lo tenemos, no lo tenemos completos, por cierto, en PDF ahí en nuestra página, pero tenemos los capítulos principales. Este libro es una maravilla para introducirte al budismo comprometido al estilo Thich Nhat Hanh. Toca los temas fundamentales del budismo, empezando por las cuatro nobles verdades, toca los tres sellos de la realidad,
él toca el noble camino también. Eh, ¿Qué más toca? Bueno, toca los famosos, el tema del yo, el tema de los cinco agregados. Es un libro, el karma. Y al final, lo interesante es que él fue, por cierto, se me pasó ese dato, él fue uno de los autores que más tradujeron del chino al inglés y después del inglés al español, muchos sutras que no conocíamos en español. Los tenemos ahora traducidos en español gracias a la traducción que hizo de chino al inglés Thich Nhat Hanh y después se pasaron en inglés al español. Bueno, indispensable, indispensable. Esa es una pequeña Biblia del budismo. Básico, indispensable. Si lo es de la editorial, es una editorial muy conocida, Orión. Sí, es de Orión. No, de Oniro, perdón, Oniro. Si lo a veces lo tenemos aquí impreso en las librerías como Gandhi, el sótano aquí en la Ciudad de México. Pero si no, pues cómpralo en Amazon o en Busca Libros, que seguramente lo tendrán ahí. Uno de los libros, eh, si te interesa conocer eh, la historia Buda, del Buda Siddhartha Gautama y todos los diferentes escenarios de su vida desde niño hasta que muere a sus 80 años, no hay un libro como este. Camino Viejo, Nubes Blancas. La historia, de mi punto de vista, que mejor yo he leído sobre la vida de Siddhartha Gautama el Buda. Y no solamente narra aquí, es un libro grueso, lo pueden ver ahí, tiene un gordote para los libros que escribe Thich Nhat Hanh, tiene 400 páginas, es de la editorial Dharma, la española, que se acuerdan que el mes pasado les conté mucho de la editorial Dharma. Eh, en este caso fue la editorial Dharma la que editó este libro. Es un hermosísimo, este sí creo que no lo tenemos en PDF, no lo he podido piratear todavía, a ver si nos dejan más adelante. Es un hermoso libro, porque va Thich Nhat Hanh narrando la historia como él la narra, ¿no? Con mucha poesía, con mucha creatividad, con mucha imaginación, con mucha ternura, con un vocabulario rico en creatividad, en poesía, y al mismo tiempo va enseñándonos cómo la propia vida de Siddhartha Gautama es su propia enseñanza. Muy recomendable. Si quieres, este sí ya requiere un poquito más de esfuerzo, eh, pero es muy rico yo creo que no, pues yo creo que no hay, por lo menos en español, una historia de Buda tan bien amarrada junto con sus enseñanzas, ejemplos cotidianos. eh, Habla de Siddhartha Gautama hace 2500 años y de pronto andamos aquí en pleno siglo XX hablando de urbanización, la explosión demográfica, la violencia, las guerras, y después se vuelve a ir otra vez a la vida. Es maravilloso. Si te gusta la historia, y, y te gustan las narraciones budistas, este libro, no hay como este libro tan hermoso como Camino Viejo y Nubes Blancas. Otro libro indispensable, bestseller de Thich Nhat Hanh. Bestseller de lo mejor que se ha escrito en los textos de Thich Nhat Hanh es El milagro de Mindfulness. Este fue el libro que ignoró en Occidente toda la cuestión del mindfulness, toda la cuestión de la atención plena. Este es podríamos decir, el responsable de que se haya puesto tan de moda en estos últimos años, estos 12 años, el mindfulness. Hoy tenemos mindfulness
para todo. Mindfulness para la nutrición, mindfulness para negocios, mindfulness en los deportes, mindfulness. Pero este es podría decir, el libro fundamental. Si quieres aprender la atención plena, y es un libro corto, por cierto. Aquí vienen también pequeñas historias de aplicar la atención plena. Lo que estoy viendo es, y al final viene pequeños eh, eh, extractos de muchos sutras donde Siddhartha Gautama nos habla de la atención. En sánscrito la atención se llama sati, ¿no? Estar percatado, ¿no? La atención es la base de la iluminación. Sin atención, sin percatación, no podemos despertar al mundo, no podemos despertar al desarrollo espiritual, no podemos despertar al desarrollo de nuestro camino espiritual. Y precisamente aquí, a ver si lo pueden ver, creo que no lo van a poder ver, pero aquí está una traducción de la Anapanasati Sutta, precisamente que, que es la base pero este es el libro, El Milagro de Mindfulness. A veces yo lo he visto, lo he visto aquí en las librerías, por lo menos aquí en la Ciudad de México, y yo creo que lo han reeditado muchas veces. Yo creo que sí lo encuentras en Amazon o en otras de las pues, tiendas que venden los libros. Indispensable. Bueno, todos son indispensables, ¿verdad? Bueno, pero para el tema de mindfulness, si tú estás meditando, si tú das clases de meditación, si te gusta la meditación, si te interesa la meditación, este es un libro obligatorio para todos los meditadores. Hermoso, un libro sencillo. Yo lo he leído como tres, cuatro veces y todavía no le agarro muy bien la onda, pero pues trato de ser fiel a sus, son 150 páginas, realmente es un libro que lo lees en 2 días, es para tenerlo como manual, realmente es un manualito. Y es muy padre, como les decía al final, nos hacen varios extractos de muchos sutras, y es muy rico porque estás viendo cómo mismo Thich Nhat Hanh va avanzando y avanzando eh, junto con estos sutras famosísimos. Hay un tema eh, hoy en día que podemos llamar que es el tema de la contemplación. Hoy en día, muchos científicos y neurólogos están descubriendo físicamente hablando, algo que se hace llamar una red neuronal, una red de neuronas que se prenden cuando nosotros contemplamos. Esto es muy interesante, ¿eh? Parece ser que la mayor creatividad, que la mayor capacidad de entendimiento no surgen de la atención enfocada en un objeto y no surgen de la concentración en el trabajo y no surgen del esfuerzo para entender las cosas. Parece ser, es una hipótesis que está hoy en boga tanto en meditadores como en científicos, que la creatividad y el entendimiento y la comprensión surgen de la contemplación. Es decir, cuando no estás haciendo nada. Cuando tú te sientas a meditar, cuando nosotros meditamos en nuestra práctica budista, una de nuestras consignas fundamentales es no hacer nada. Sentarte y contemplar y dejar que tu mente divague completamente, se distraiga completamente, dejar que tus pensamientos y emociones broten como un agua hirviendo y surja todo lo que debe de surgir en pensamientos, en emociones, en recuerdos. Y parece ser que sí es obviamente necesario trabajar el enfoque, lo que se llama samadhi. Samadhi es la capacidad de nuestra mente, de nuestra conciencia, de concentrarse en un objeto
y quedarse ahí unos ratos. Que sí sirve, pero parece ser que sirve mucho más la contemplación. Y esto nos puede hacer un choque ahí ideológico, un choque de nuestros patrones mentales, porque practicar el ocio a través de la contemplación parece un acto muy de holgazanes, de flojos, ¿no? Y pues está resultando que cuando uno es holgazán, entre comillas, o flojo, o contemplativo, es cuando nuestro cerebro, nuestra mente, produce en estas redes neuronales que se están descubriendo, que se activan cuando tú no haces nada, cuando tú te sientas a contemplar. Y no sé si aquí alguno de ustedes ha tenido la experiencia en la meditación, que estás contemplando sin lo que llamamos nosotros en nuestra tradición, un samatha sin objetivo, es decir, construir un estado de paz sin estar ubicado en un objeto de meditación. Y es cuando realmente uno profundiza mucho más, es cuando a veces surgen ideas y surgen entendimientos, comprensiones de nuestra propia experiencia de vida. Y bueno, todo esto que les estoy platicando viene al caso porque hay un libro que yo lo tuve que volver a leer hace poco, precisamente por esta situación de nuestras redes neuronales eh, que surgen básicamente en la contemplación. No parece ser que fíjense, los neurólogos están descubriendo que nuestro cerebro se activa mucho más en la contemplación que la ocupación. Ojo con eso, ¿eh? Subrayenle eso, está interesante. Esta sí es una hipótesis a comprobarse. Nuestro cerebro funciona mucho más en profundidad cuando está en contemplación que en ocupación, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. A ver si lo platicamos después en una futura conferencia, este tema de la contemplación. Bueno, pero les quería presentar este libro que trata precisamente de este tema. El libro tiene un título largo, dice, Nada que hacer, ningún lugar a donde ir. Ese es el título del libro. Dice, despierta a tu verdadero yo. Pero fíjense nomás el título, Nada que hacer, coma, ningún lugar a donde ir, ¿no? Está aquí Thich Nhat Hanh adelantando, no sé, 20 30 años a la neurociencia de la contemplación. Yo cuando lo volví a leer, realmente me di cuenta que cuando lo leí por primera vez estaba en la baba, estaba completamente en la ignorancia y, y con todo esto que ha venido de hace 2, 3 años a nuestro momento, a 2025, a este año, realmente es un libro que se adelantó mucho nuestra práctica contemplativa. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta si tú eres un meditador y si eres budista, de comenzar a desbancar, de comenzar a quitar ya este sentimiento de culpa que nos surge a veces cuando meditamos 1 hora y 2 horas y yo tenía que hacer este proyecto y tengo este compromiso y yo aquí, y esta idea de estar constantemente ocupados y ocupados y ocupados, creyendo que así uno va a desarrollar más su espíritu y su inteligencia, cuando parece que es eh, precisamente lo contrario, ¿no? Nos vuelve más brutos, nos vuelve más lentos y más torpes, ¿no? Pues, estar tan hiperactivados y estar tan exageradamente ocupados, no nomás en el trabajo laboral, eh, te metes al budismo y te la pasas leyendo miles de libros y yendo a miles de retiros y a miles de cursos y no te da chance, ¿no? De tener estos días, estas semanas, estos meses de contemplación. Hay en esta dinámica, les recomiendo un hermoso libro también, otro libro más pequeño, histórico también fue otro bestseller, que todos ustedes han de ver, si has tocado algunos
algunos enseñanzas del Thich Nhat Hanh. El famosísimo libro de Momento Presente, Momento Maravilloso. De hecho, este editorial Dharma también, por cierto. De hecho, no es un libro, podríamos decir, plenamente textual. Es un libro de poesía y en base a la poesía, Thich Nhat Hanh aquí hace sus reflexiones. Es un pequeño libro muy rico, lleno de poesía, lleno de optimismo, podríamos decir, lleno de creatividad. Es un libro que vale mucho la pena. Si tú tienes una mente muy dificultosa, una mente muy distraída, muy caótica, este es un buen libro. No es, no solamente es una alegoría al momento presente, es también una alegoría a la experiencia de la percatación del proceso de vida, que aquí Thich Nhat Hanh pues lo convierte prácticamente en poesía. Thich Nhat Hanh era un poeta muy renombrado, él escribió mucha poesía, ¿eh? Y uno de sus libros, yo realmente, aquí tengo otro, así que lo tengo aquí en la mano, para, para comentarle. Sí, aquí está. Sí, ahora sí, ¿se acuerdan que hablamos del diálogo que Thich Nhat Hanh tenía con el cristianismo? Pues bueno, les voy a presentar hoy. Está lloviendo muy fuerte. Así que si se corta, no se preocupen, se va la luz un minutito y nos volvemos a conectar, ¿sí? Se puede, está lloviendo mucho, que estamos en el sur de la Ciudad de México y está una buena, parece época de lluvia todavía, pero bueno, el primero de ellos. Si te interesa el tema de cómo se conecta el budismo con el cristianismo desde la óptica de las enseñanzas de Jesús el Nazareno y las enseñanzas de Siddhartha Gautama el Buda, no hay como este libro de Thich Nhat Hanh que se llama Buda viviente, Cristo viviente. Este sí es de la editorial, este sí es de la editorial Kairos, no es de la editorial Dharma, es de la editorial Kairos. Buda viviente, Cristo viviente. Creo que este sí lo tenemos en PDF, hay una página, ¿no? Ahí chequenlo, no me acuerdo la verdad. Un excelente, profundo, serio. Thich Nhat Hanh tiene libros muy suavecitos. De hecho, hay muchas personas, yo lo he escuchado, que dicen que Thich Nhat Hanh el budismo de Thich Nhat Hanh es un budismo de algodón. Porque Thich Nhat Hanh tiende mucho a la poesía, a la simplicidad, a ser muy suave, a evitar abstracciones, a evitar complejidades. Pero no es cierto, ¿eh? Tiene libros muy profundos, entre ellos este libro de Buda viviente y Cristo viviendo, y quizá también otro libro muy profundo de él, que no tiene nada que ver con el budismo de algodón, es este libro de Camino Viejo y Nubes Blancas. Realmente no son libros que podríamos clasificarlos de esa naturaleza. Pero este es un libro muy serio, toma cosas de los sutras del Buda y toma cosas de la Biblia evangélica. Entonces, realmente hay un diálogo muy interesante, por cierto, si te interesa el tema, ¿eh? Si no te interesa el tema de los católicos, ni te metas con estos libros porque pues no te van a dar nada nuevo. Y otro libro también, que es un diálogo entre el cristianismo y el budismo, es este que se llama Volviendo a casa, que tiene el subtítulo es El camino común de Buda y Jesús. Este es el editorial también Oniro, ¿no? Que son, podríamos decir, en español por lo menos, creo que en inglés hay otros dos, pero en español tenemos la traducción de estos dos libros, donde Thich Nhat Hanh reflexiona sobre las relaciones del budismo y el cristianismo. Sí, 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 y solo si te interesa el tema del cristianismo, ¿eh? Si no, ni te metas, no tiene caso. Ay, ay, ay. Otro libro de la contemplación, hablando de la contemplación como estábamos. Y hablando fundamentalmente
de por qué que hoy ahora lo vivimos en el retiro que tuvimos en Tepoztlán, que tuvimos que explicar varias veces por qué nuestros retiros son de silencio. Un buen texto que da cuenta de la importancia que cada uno de nosotros tenemos que tener, eh, para hacer el voto de silencio, ya sea en tu casa, ya sea en un retiro, y ya sea cuando vayas de vacaciones y decir, oye, yo estos 2 días que estoy en este hotel, no voy a hablar, este, voy a pedir las cosas por escrito, o en mi casa que en este fin de semana no voy a ver amigos, no voy a ver a mi pareja, no voy a ver a mis familiares, me voy a encerrar 2 días en mi casa, tengo mi comidita aquí en la y no voy a hablar, es muy bueno, pero si quieres inspirarte y entender la importancia del silencio en nuestra práctica budista y por qué este, no es necesario siempre estar hablando cuando uno hace la práctica espiritual, lean este libro. Déjenme ver, este sí, creo que es una editorial Urano, sí, ya me acordé, sí. Es este libro, a ver si lo pueden ver. Silencio, de Thich Nhat Hanh. ¡Wow! ¡Qué libro para explicar la importancia del silencio! Y a través, que es lo que trata todo este libro, eh, y realmente son como pequeños, pequeños capítulos, muy pequeños, a veces hay capítulos de 2, 3 páginas, de por qué es necesario hacer un alto en nuestros discursos, en nuestras palabras, y cortando este discurso, estas palabras, irnos hacia adentro de nosotros mismos. Aquí el silencio juega un papel, es un hermoso libro, es sencillo, de los que podríamos catalogar como budismo de algodón, pero que vale muchísimo la pena. Es de editorial Urano. Sí, este sí Urano sacó varios libros, Urano. Sí, y lo encuentras también Urano es una editorial muy fuerte en España y tienen muchos libros aquí en México, pues lo encuentras sin muchos problemas. Precioso libro para leerlo en silencio, preferentemente en la noche. No es un libro para estudiar, es un libro para absorber y comprometerse con el voto del silencio y darle un sentido a tu voto del silencio, mucho más allá de decir, es que no nos dejan hablar y yo necesito hablar. No, 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 no es cierto. Este es un buen texto que te va a convencer que el silencio ay, es una medicina. Está cayendo rayones. Y un texto, un libro, déjame verle. Uy, este sí, de una editorial rara, ¿eh? A ver si puedo detectar cuál es la edición. Es que esta es una edición medio especial. Se llaman libros azules, pero debe tener una... No, no sé, así se llama la editorial. Déjenme, estoy buscando la editorial. Sí, Sello Azul, es una editorial rarita, chiquita. Sello Azul también es española. Y este libro, puede ser de la síntesis del mindfulness, del vivir el momento presente a través de la atención plena. Este libro se llama La paz está en cada paso.